Una feliz mañana de jueves, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Vamos a nuestra franja de análisis. Comenzamos con los titulares. Se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Y España sigue dividida en torno a su figura y los restos del régimen fascista de 4 décadas. Mientras las asociaciones de víctimas siguen luchando para exhumar los cuerpos que aún yacen en fosas comunes. Tenemos reporte desde Madrid. Siguen las violaciones al alto el fuego en Gaza. Ataques aéreos israelíes causaron la muerte de 4 personas, incluida una bebé, e hirieron a otras 18 en Han Yunis. La ofensiva se suma al asesinato de 27 personas el miércoles, en respuesta a disparos contra sus tropas, según declaró Israel. Y a Europa le preocupa la nueva propuesta de paz de Estados Unidos para terminar la guerra de Ucrania. La administración Trump exige ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad, retomando exigencias de Moscú sin consultar previamente a Kiev. Y como en nuestro primer titular, con nuestro invitado del día, reflexionaremos en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Fueron 40 años de gobierno fascista que aún se sienten profundamente en la población. Mientras las asociaciones de víctimas siguen en la búsqueda de reparación, se agolpan seguidores que defienden una etapa violenta y oscura para España. Lo hablaremos después del informativo. Y efectivamente vamos a comenzar en España, donde se marcan los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Aunque el país sigue trabajando para borrar la huella de la dictadura que gobernó durante casi 4 décadas, también hay quienes aún exaltan su figura. Sobre los eventos de esta jornada vamos a hablar con Marina Colorado, corresponsal de France 24 en Madrid. Marina, un saludo para ti. ¿Qué actos están previstos hoy en España? Sí, pues hay una veintena de actos más o menos organizados a lo largo de esta semana, en días pasados, hoy y también durante el fin de semana. Esta mañana ya ha habido una misa en honor al dictador Francisco Franco en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, donde estaba enterrado Francisco Franco hasta su exhumación y traslado a este cementerio de Mingo Rubio en el que me encuentro en 2019. Precisamente aquí a la 1 de la tarde comienza una ofrenda floral para conmemorar estos 50 años de la muerte del dictador, aunque hasta el momento han sido muy pocas las personas que se han acercado aquí para dejar esas flores, para dejar esos mensajes. Sí hay algunas, pero somos casi más medios de comunicación los que estamos que personas que han venido a ver o a rendir homenaje al dictador Francisco Franco. Esta tarde también habrá varias misas organizadas tanto por la familia Franco como por la Fundación Francisco Franco, y el fin de semana, como decía, habrá algunos actos fascistas, falangistas, también en honor a los 50 años del dictador. Todos estos actos que ensalzan directamente la figura de Francisco Franco deberían ser sancionados por tanto la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 como la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en 2022, pero hasta ahora todos ellos se dan sin ningún tipo de problema. Bien, Marina, 50 años después, ¿qué queda del franquismo en España? Sí, pues quedan muchos temas pendientes todavía, como por ejemplo la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, algo que hasta ahora, hasta este año 2005, han empezado los trámites para ello, y también una sociedad cada vez más polarizada, una polarización que politólogos con los que hemos estado hablando durante estas semanas previas a esta fecha conmemorativa del 50 aniversario de la muerte de Franco achacan a la mala salud del diálogo entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y a que ese mal diálogo hace que no se estén abordando temas críticos como por ejemplo la crisis de vivienda actualmente existente en España, o también por ejemplo la precariedad laboral, ambos temas que afectan especialmente a los jóvenes, un sector en el que se ha visto una derechización. Por ejemplo, con los datos que nos van llegando, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado hoy, en el que asegura que el 20% de los españoles entre 18 y 24 años consideran que la dictadura, algo que ellos no han vivido, es buena
o muy buena, o fue buena o muy buena. En esta franja de edad, Vox, el partido de ultraderecha en España, es el más votado. También en otro barómetro asegura que un 23% de los hombres varones de entre 18 y 42 años admite abiertamente que creer que en algunas circunstancias el autoritarismo es mejor que la democracia. Esta polarización, algunos también lo achacan, hay visiones muy divididas en cuanto a si la exhumación y traslado de Franco a este lugar, a mis espaldas, creó más heridas o abrió las heridas, mientras que otros aseguran que las heridas nunca se cerraron, también debido en parte a esos decenas de miles, más de 114.000 civiles republicanos, es decir, del bando contrario a Franco, que aún siguen desaparecidos en fosas comunes repartidos por todo el país, pero también debido a la ley de amnistía aprobada en el año 76 en España, que deja impunes todos los crímenes cometidos durante esa época. Una ley de amnistía que ha sido criticada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que asegura que es contrario a la normativa internacional sobre derechos humanos. Pues Marina, gracias a ti. Seguimos atentos y vamos mientras tanto con otras noticias. Persisten los bombardeos en la Franja de Gaza. Al menos 4 personas fueron asesinadas este jueves en nuevos ataques israelíes. Se suman a los 27 muertos del miércoles en múltiples bombardeos en una de las operaciones más violentas desde el inicio del cese del fuego. Tanto Hamás como el ejército de Israel se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Detalles en este informe. Regresan los bombardeos masivos a la Franja de Gaza. A pesar de la firma del cese al fuego, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el enclave desde la noche del miércoles, dejando decenas de muertos y heridos. Estaban sentados allí tranquilamente, pensando que todo iba bien, ya que había una tregua en vigor, pero se rompió y tomaron a todo el mundo como blanco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir atacándonos aquí y allá? Durante la noche, después de intensos ataques israelíes en Han Yunis, los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales. Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente apuntando y escalando operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples ubicaciones en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacadas. Por su parte, el ejército israelí argumentó que militantes de Hamás abrieron fuego contra ellos en la zona de Han Yunis. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban en Han Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto el fuego. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza. Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Los ataques del miércoles fueron los más mortales desde que entró en vigor el cese al fuego el pasado 10 de octubre. Ucrania recibió una nueva propuesta de paz por parte de Estados Unidos que exige, entre otras cosas, ceder territorios a Rusia y reducir su ejército a la mitad, en un momento en que el país está sufriendo ataques rusos mortíferos. Según el medio estadounidense Axios, la administración de Donald Trump indicó a Volodymyr Zelensky que este acuerdo obedece al interés de Ucrania. Sin embargo, el plan retoma las condiciones maximalistas planteadas anteriormente por Rusia. Veamos. Según una investigación del medio estadounidense Axios, la administración de Donald Trump habría elaborado en secreto con Rusia un nuevo plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Inspirado en el arquetipo de Trump para Gaza y promovido por su enviado especial Steve Witkoff, el plan consta de 28 puntos, articulados en 4 grandes ejes: paz en Ucrania, garantías de seguridad, la seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. La administración estadounidense pediría a Kiev que cediera varias regiones a Moscú, entre las que se incluyen territorios bajo control de las fuerzas ucranianas. Frente a este plan, los cancilleres europeos se muestran escépticos. Para que un plan funcione, es evidente que los ucranianos y los europeos deben participar en él. No tenemos ninguna concesión por parte de Rusia. Si Rusia realmente quisiera la paz, habría aceptado un alto el fuego incondicional. A cambio, Washington ofrecería una garantía de seguridad a los ucranianos y a los europeos, a quienes, sin embargo, no se ha consultado. Los ucranianos quieren la paz, una paz justa que respete la soberanía de cada uno, una paz duradera que no pueda ser cuestionada por futuras agresiones. Pero la paz no puede ser una capitulación.
El plan también prevé que Ucrania reduzca su ejército a la mitad, a 400.000 hombres, y renuncie a todas sus armas de largo alcance. Concesiones en consonancia con las exigencias del Kremlin, muy difíciles de aceptar para Volodymyr Zelensky. Una delegación de Estados Unidos está precisamente en Kiev este jueves. Una oportunidad para que el presidente ucraniano intente hacer oír su voz. Emmanuel Macron inició en la isla Mauricio su gira de 5 días por África, reafirmando su intención de crear alianzas frente a desafíos comunes, mientras decrece la influencia francesa en la cuna de la humanidad. Posteriormente, el mandatario viajará a Sudáfrica, país que acoge la cumbre del G20 el sábado y el domingo, seguido de Gabón, donde se reunirá con el presidente Brice Clotaire Oligui Nguema, 2 años después del golpe de Estado que puso fin a la dinastía Bongo. Y finalmente Angola, para una cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea. Vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó la ley que ordena la divulgación de los archivos de la trama Epstein. La legislación fija un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia haga pública toda la evidencia que ha recolectado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, que según la versión de las autoridades se suicidó en una celda de Manhattan a la espera de juicio por abuso y tráfico sexual. El mandatario y antiguo amigo de Epstein, a quien frecuentó en los años 80 y 90, se había opuesto en principio a la ley, advirtiendo a republicanos que cualquier apoyo a la iniciativa de desclasificar los archivos sería considerado un acto hostil. Pero todo cambió con la publicación de correos que presuntamente lo incriminan. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. El presidente Donald Trump firmó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Epstein, aprobada un día antes con respaldo casi unánime del Congreso. Inicia la cuenta regresiva de 30 días para la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, una victoria para las víctimas de los abusos del financista tras años de lucha pública en la búsqueda de justicia. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50.000 páginas de documentos. Conocidos como los expedientes de Epstein, incluye toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como sobre su novia y confidente Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a adolescentes para su red de tráfico sexual. Según un juez federal, los archivos constan de cerca de 100.000 páginas. Las autoridades también deberán divulgar todas las comunicaciones entre Epstein y sus conocidos, con algunas excepciones. No se podrá hacer pública información referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, investigaciones en curso, deliberaciones del gran jurado, materiales de seguridad nacional y órdenes judiciales de protección. Esta decisión provocó una preocupación en las víctimas. Pese a esto, la ley estipula que no se retendrá, retrasará o censurará ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera tratándose de figuras públicas o dignatarios. Vamos con nuestro invitado del día. Se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco en España. En el poder durante cerca de 40 años, luego de una sangrienta guerra civil, Franco marcó el siglo XX del territorio ibérico, sumiendo el país bajo un régimen militar católico centrado en su figura y que se cobró más de 500.000 de vidas. Desde los bombardeos de Guernica hasta varios años de hambre nacional y pasando también por el asesinato de miles de civiles, incluidos personajes de la cultura como Federico García Lorca. Franco dejó huella en España y su recuerdo sigue generando división en el país. Por eso el análisis es con José Luis Aguilar López Barajas, doctor en Historia, especialista en Historia de las dictaduras europeas del siglo XX, el franquismo en España y las dictaduras de Europa del Este. Muchas gracias, José Luis, por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación. Pues comencemos. ¿Quién fue Francisco Franco y cómo pudo su dictadura extenderse más allá de la caída de los que llegaron a ser sus aliados, Adolf Hitler en Alemania o Benito Mussolini en Italia? Bueno, Francisco Franco es, en primer lugar, un militar africanista que venía de la etapa colonial en la cual España intervino en el norte de África para asentar sus dominios coloniales. Él se forja ahí y forja ahí un carácter militarista
contra la política tradicional, que pensaba que eran los militares los que podían encauzar una situación y que en torno a la guerra civil hace alianza clara con los fascismos, de tal forma que si el franquismo se hubiera acabado en 1945, nadie tendría duda de que Franco es un fascista más y que el franquismo es un fascismo más. Lo que pasa es que tuvo una coyuntura diferente que fundamentalmente se vio, digamos, beneficiada por el inicio de la Guerra Fría. Y en el inicio de la Guerra Fría, Franco jugó la carta anticomunista, jugó la carta de hacer ver a los aliados que habían luchado contra los fascismos y que ahora tenían un nuevo enemigo comunista, que él había sido el primero en vencer a los comunistas, lo cual era mentira porque nunca hubo un intento de establecer un régimen comunista en España, y eso fue lo que hizo, lo que posibilitó que se mantuviera en el poder durante 30 años después de la muerte de Hitler y de Mussolini. Bueno, el régimen de Franco comenzó en 1939, después de su golpe de Estado, luego de 3 años de guerra civil. España tiene las pruebas de varias atrocidades cometidas por él, nunca fue la misma después del paso de Franco. Es un sector que saca a relucir el denominado milagro español de los años 60. ¿Por qué algunos hoy todavía lo defienden? Bueno, es interesante esa cuestión y interesante verlo a nivel sociológico de la sociedad española. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años, mi respuesta hubiera sido muy diferente y, digamos, se hubiera inclinado a decir que la sociedad española había pasado página y que había una especie de condena general. Pero ha habido una especie de péndulo que fundamentalmente, como decía ahí en la cabecera, afecta a la generación más joven, y que yo creo que fundamentalmente viene por la crisis de la clase media general, por la falta de oportunidades y comentaría también una brecha de género grande que hace que los jóvenes de la generación Z, y cuando digo los jóvenes me refiero a los niños y jóvenes adolescentes, vean toda su, digamos, trayectoria vital en crisis y se lancen a buscar ciertas o supuestas glorias pasadas que encuentran en algunos aspectos del régimen de Franco, ¿no? Y de tal forma que ha quedado para esa generación como lo contestatario. Lo rebelde es oponerse al relato antifranquista y defender algunas supuestas benevolencias del régimen de Franco. Y eso supone fundamentalmente un fracaso educativo y un fracaso cívico por parte nuestra, y ahí nos metemos todos, porque no hemos hecho bien nuestro trabajo si tenemos a chavales de 20 y 25 años, que son la edad de mis alumnos, que están reivindicando dimensiones positivas de la dictadura de Franco, cuando en realidad, si nos vamos a los datos, la dictadura de Franco no hace nada que no pase en otros países del entorno. Es decir, es verdad que hubo una recuperación económica, pero también la hubo en Francia, también la hubo en Alemania y también la hubo en las dictaduras comunistas, y en el régimen de Franco se dio con mucha menor amplitud. Es decir, ese supuesto milagro entra dentro de un contexto global en el que todos los países estaban avanzando y el franquismo avanzó, pero en mucha menor medida. Con lo cual, eso es uno de los mitos a desterrar, y el milagro económico no es tal, sino es una especie de subida en el carro de una tendencia mucho más amplia. Pero además suelen exhibir los que defienden a Franco la construcción de obras públicas, que habla acerca de cómo hay una cierta melancolía, ¿no?, por esa época de fascismo, que también es hoy una época de mucho dolor para las víctimas, que siguen tratando de exhumar cuerpos, que siguen tratando de encontrar a sus desaparecidos. ¿Cómo fue esa transición de España a la democracia después de la muerte de Franco en el 75? Bueno, la transición creo que hay que valorarla positivamente, porque las fuerzas antifranquistas, las fuerzas democráticas, estaban en una posición muy de desventaja. El aparato franquista, empezando por el ejército, controlaba todos los resortes del Estado. Y en ese sentido, que se consiguiera una democracia plena, porque la democracia española tiene muchos problemas, pero es una democracia plena y consolidada, es un éxito. Pero es un éxito que se hizo no sin dolor y con muchos precios a pagar, y uno de ellos fue la ley de amnistía, que se aprobó en 1977 y que quería, digamos, establecer una especie de punto cero a partir del cual edificar una democracia. Pero en ese punto cero salieron de las cárceles los antifranquistas, pero también se exoneró de perseguir los crímenes de los victimarios, los verdugos franquistas que habían estado en el poder desde 1939. En ese sentido hay mucho que revisar y
el gobierno ha hecho con la ley de memoria democrática algunos pasos en ese sentido, pero da la impresión de que aún queda mucho por hacer, ¿no? Y vemos en estos días cómo hay un proyecto para la resignificación del Valle de los Caídos, que era el monumento en el que Franco estuvo enterrado y que es un monumento gigantesco a la victoria de la Guerra Civil, aunque se quisiera vender como un monumento a la reconciliación, que con los intentos de resignificación ha tenido una contestación por parte de sectores conservadores, de la derecha y de los jóvenes, que están planteando que el Valle no se debería de tocar, lo cual supone, digamos, incluso para la gente católica, asociar una fe que es absolutamente legítima y con la que no hay ningún problema, a un régimen que causó decenas de miles de muertos. Y eso yo creo que los propios católicos lo deberían repensar. Bueno, España fue un campo de pruebas para atrocidades que posteriormente se vieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podríamos describir en pro de la memoria sobre estos años de dictadura? Sí, España entra dentro de toda la violencia del periodo de entreguerra y es casi como un punto de avanzadilla, por ejemplo, para los bombardeos masivos que se pusieron en marcha en muchas ciudades españolas. La más conocida es Guernica, pero no lo es en absoluto. Y en España, y esto es algo que parece que a veces se olvida, hubo campos de concentración. Evidentemente no eran campos de exterminio como los que se vieron en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial, pero eran campos de concentración. Lo que también me parece importante, en el que España es no solo un campo de pruebas, sino un ejemplo de una tendencia más general, es cómo los militares que venían de África, que eran africanistas y que habían empleado todas tácticas de represión y de exterminio de la población, utilizaron las tácticas que se empleaban en África para reprimir a la propia población española, algo que ahora se debate si fue así en el caso alemán nacionalsocialista, porque buena parte de la élite, digamos que tenía una proveniencia también de las colonias alemanas, pero que en el caso del franquismo tenemos un ejemplo claro y un ejemplo patente de cómo eso fue así. Y en ese sentido no hay ninguna duda de que lo que llevó a cabo Franco y sus militares fueron crímenes de lesa humanidad y como tal pues deben ser juzgados y se debe cambiar todo lo que en la legislación, digamos, apunte en esa dirección. Bueno, la figura de Franco marca todavía la actualidad de la política española. El opositor Partido Popular tiene sus orígenes en una formación fundada por Manuel Fraga, líder franquista. ¿Cuál es la relación entonces del PP con la dictadura hoy? El PP tiene un problema porque siendo un partido que evidentemente la proveniencia es esa que usted dice y su fundador era un ministro franquista, pasó por etapas en las cuales su relación con el franquismo parecía que había desaparecido. El presidente conservador de los años 90 y principios de los 2000, José María Aznar, empezó sus campañas políticas reivindicando a Manuel Azaña, que era el presidente de la Segunda República y era, por supuesto, todo lo contrario a Francisco Franco. Y en el año 2002, el Parlamento español se condenó también por parte del PP la dictadura franquista. Pero en estos años han pasado muchas cosas. Entre otras, ha pasado el auge de Vox, que es un partido que reivindica sin ambajes el legado franquista, y evidentemente el PP es consciente de que hay un caladero de sus votos que los va a perder si es demasiado tibio, si es demasiado, digamos, antifranquista en ese sentido, con lo cual eso ha hecho que algunas de las figuras del Partido Popular hayan tenido declaraciones más ambiguas o declaraciones, digamos, casi de apoyo. Evidentemente es una minoría, el Partido Popular no está en ese sentido tanto como Vox, pero que han hecho que, digamos, la ventana de Overton, que el péndulo se mueva en una dirección en la cual reivindicar aspectos del franquismo en un sentido positivo no son ya una excepción, sino que forman parte de la política española en 2025, lo cual es una cosa sobre la que teníamos que reflexionar y que es bastante preocupante. Bueno, y ahora desde el gobierno socialista se ha evitado realizar este jueves, digamos, un gran acto conmemorativo. El Ejecutivo lo que sí se ha esforzado es en realizar varios actos para homenajear no la figura de Franco, sino el final de su legado. ¿Cómo se vive para ti este aniversario en España? Bueno, el aniversario es ambiguo. Todo este año ha habido una campaña llamada España en Libertad que ha plagado por organización del gobierno muchos actos académicos de memoria pública, de reflexión, con debates con diferentes expertos, que culminan a día de hoy. Como digo, el legado es ambiguo porque esa campaña de España en Libertad en un sentido es positivo, porque es positivo para todos los españoles pensar que, bueno,
el dictador murió hace 50 años y un régimen como el que él defendió no ha vuelto. En ese sentido, recordarlo de esta forma está bien, aunque también habría que decir que la muerte del dictador no supone la llegada de la democracia, que el dictador se afanó en impedir, sino, digamos, la apertura de un proceso por el cual la sociedad española conquistó la democracia, que no fue una regalía de nadie. Eso, creo que recordar eso es la dimensión positiva. La dimensión negativa es que en este contexto, digamos que tenemos que pelearnos, tenemos que defender contextos o, digamos, cuestiones que hace 10 años eran absolutamente obvias para todo el mundo, como que Franco fue el que inició la guerra con un golpe de Estado a un gobierno legítimo. Así, eso a mí personalmente y a toda la gente que nos dedicamos a la historia y en general a muchos españoles nos causa profunda tristeza porque es, digamos, volver a un debate que creíamos superado y en ese sentido es bastante negativo el momento político y el momento histórico en el que nos encontramos ahora. Bueno, hablábamos hace un momento de este apoyo inusual e indignante para las víctimas al franquismo y el deseo de que algunos expresan de que vuelva una dictadura. Para finalizar, esto pareciera traducirse en apoyo electoral. El partido de la extrema derecha Vox llevó en julio una intención de voto del 18,9%. Pensando en las elecciones de 2027, ¿es posible ver a la extrema derecha de nuevo en el poder en España? Bueno, me gustaría pensar que no. Y de nuevo, habría que decir que esto que está ocurriendo en España no es una cosa particular española, sino que parte de una tendencia general del auge de la extrema derecha. Me gustaría pensar que no y que las intenciones de voto, digamos, reflejan pues esa rebeldía de los jóvenes que declaran un apoyo a Vox que luego no se va a manifestar en un voto, pero es posible que nos encontremos en un escenario de ese cariz y no Vox como primer partido, eso creo que sería más o menos descartable, pero sí un Vox muy fuerte que aupe al PP como el primer partido, el partido más votado y que con esa fuerza haga, digamos, voltearse al PP hacia un escenario de una derecha más profunda y una derecha más casi antidemocrática, como yo calificaría a Vox, que, entre otras cosas, pues digamos que paralice todo lo que se está haciendo en la dimensión de ley de memoria democrática, de sumación de fosas comunes y de políticas de memoria que busquen reponer la historia, que busquen, digamos, ejemplificar o dar visión del franquismo como lo que fue y que retrocedamos en el tiempo pues varias décadas. Eso sería el escenario más preocupante. Pues bien, es José Luis Aguilar López Barajas, doctor en Historia. Muchas gracias por este rato de memoria. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Directo a América.